infinito. Bienvenidos a una nueva aventura llena de magia e imaginación. Nuestro cuento del día de hoy es La Independencia de México. Hola amiguitos infinitos, hoy les vamos a contar una parte de la historia de México. Les vamos a hablar sobre la independencia de México, que cada año se conmemora el 16 de septiembre. Pero todo inició en la noche del 15 de septiembre dando el grito, porque en esa fecha, en 1810, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla tocó las campanas de la iglesia del pueblo de Dolores, llamando a la gente para que se unieran en la lucha contra el dominio de los españoles. Con esta guerra buscaban separarse de España y hacer de México un país independiente. ¡Libre! ¿Quieren saber cómo se logró esta libertad? Quédate que aquí te contamos la historia. Hace mucho tiempo, en nuestro país se vivía una difícil situación económica y social. La gente era muy pobre y en su mayoría vivía en la miseria y la esclavitud. En esa época, México era gobernado por los españoles, que abusaban de su poder. Eran dueños de grandes haciendas y sus tierras eran muy extensas. Sus hijos eran bien cuidados y alimentados, mientras que los hijos de los campesinos no tenían las mismas posibilidades. En 1810 se realizaban varias reuniones en la ciudad de Querétaro, la cual fue encabezada por Ignacio Allende, Miguel Domínguez, Juan Aldama y Miguel Hidalgo. La conspiración de Querétaro fue denunciada ante las autoridades virreinales, quienes ordenaron la búsqueda y el arresto de los conspiradores. Y un día llegó el ejército a la casa de la corregidora y la acusaron de conspiración contra el gobierno y hacer juntas secretas en su casa, y la encerraron en su habitación por ser la esposa del corregidor Miguel Domínguez. Pero ella buscó la manera de informar a los demás conspiradores que han sido descubiertos y logra mandar una carta de advertencia a Ignacio Allende y Juan Aldama. Y ellos, al recibir la carta, se dirigieron al pueblo de Dolores para reunirse con Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo estaba en contra de la esclavitud y de las desigualdades sociales y planeaba que el país debía ser autónomo. Así que en la madrugada del 16 de septiembre tocó las campanas para convocar al pueblo de Dolores en Guanajuato para unirse. Para que se uniera a la lucha, Hidalgo logró atraer a peones, mineros, campesinos, artesanos, indígenas y mestizos, quienes se armaron con hondas, palos, machetes e instrumentos de labranza. A este grupo de personas que se declararon en contra de las autoridades y luchaban para cambiarlas, se les llamó
ejército insurgente. Este ejército insurgente fue encabezado por Hidalgo e Ignacio Allende e iniciaron su camino rumbo a la Ciudad de México, donde residían los poderes de Nueva España. Al llegar a Guanajuato, exigieron a las autoridades que se rindieran, pero éstas se encerraron con los españoles ricos en la alhóndiga de la ciudad, que es una construcción en la que se almacenaban granos, llamada de granaditas, para defenderse, pero los insurgentes tomaron el edificio. Cerca de Valladolid, Hidalgo le encomendó a José María Morelos levantar en armas al sur y tomar Acapulco, pues tener el control de un puerto les permitía comunicarse con el exterior. Los insurgentes continuaron su marcha hacia la Ciudad de México y en el Monte Las Cruces, en el actual Estado de México, se enfrentaron a las tropas realistas enviadas por el virrey. Eran llamadas así porque defendían los intereses del rey español. Luego de esta batalla, la Ciudad de México quedó desprotegida y Allende propuso tomar la capital, pero Hidalgo se negó, por lo que ordenó la retirada, pero fueron alcanzados por el ejército realista, que los estuvo atacando, por lo que muchos abandonaron el movimiento. Después de esto, los insurgentes se dividieron en dos grupos. Uno quedó al mando de Hidalgo y el otro por Allende. Más tarde, ambos grupos se reunieron en Guadalajara, donde se enfrentaron con el ejército realista en el Puente Calderón, pero fueron derrotados. Hidalgo y Allende se marcharon hacia el norte, pero fueron apresados en Coahuila y fueron juzgados en Chihuahua. El 26 de junio de 1811, Ignacio Allende, Juan Aldama y otros jefes insurgentes fueron fusilados. Y tras un mes de juicio, Hidalgo corrió la misma suerte y fue fusilado el 30 de julio de 1811. Pero la guerra no terminó allí, pues otros jefes insurgentes que siguieron a Hidalgo y Allende retomaron su ideología en favor de la libertad. José María Morelos, un sacerdote nacido en Valladolid, fue encargado de continuar la lucha armada. Entre sus oficiales se encontraba Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Emeregildo Galeana, Mariano Matamoros y Nicolás Bravo. Morelos continuó la lucha y logró tomar Acapulco. Pero luego de perder una batalla en Tehuacán, Puebla, cayó prisionero y fue fusilado en San Cristóbal Ecatepec, hoy Estado de México, el 22 de diciembre de 1815. Después de lo sucedido, los insurgentes se dispersaron porque ya no contaban con un líder que reuniera ejércitos grandes, por lo que grupos más pequeños
se organizaron bajo diferentes liderazgos. Guadalupe Victoria peleó en algunas partes del actual estado de Veracruz y Vicente Guerrero en el estado que hoy lleva su nombre. El aislamiento de los insurgentes los obligó a usar la guerra de guerrillas para combatir a los realistas. La guerra de guerrillas era una estrategia para desorganizar al ejército realista. Se formaron pequeños grupos de insurgentes que atacaban por sorpresa a los enemigos. Mientras que en Nueva España continuaba la guerra de independencia, en España, como consecuencia de la labor de las Cortes, en 1812 se promulgó la Constitución de Cádiz, que estuvo vigente hasta 1814. En 1820, un movimiento organizado por liberales españoles la restableció y obligó a Fernando VII a cumplirla. Esta situación inquietó a algunos criollos y españoles ricos en Nueva España, ya que pensaban que con la aplicación de la Constitución de Cádiz perderían sus privilegios y prefirieron unirse con el movimiento insurgente para conseguir la independencia. Los inconformes con la restauración de la Constitución buscaron apoyo de un jefe militar de confianza, por lo que eligieron a Agustín de Iturbide. Durante casi 5 años combatió exitosamente a los insurgentes, lo cual le dio prestigio entre la población española y criolla. Pero para evitar la aplicación de la Constitución de Cádiz en su territorio, Iturbide consideró una alianza entre los realistas e insurgentes y buscó a Vicente Guerrero, el líder guerrerillo más importante de ese momento. Así pactaron la alianza del acto conocido como el Abrazo de Acatempan y la sellaron con la firma del Plan de Iguala, también conocido como el Plan de las Tres Garantías. El plan establecía las bases para la independencia de México y unía las fuerzas realistas e insurgentes en el ejército trigarante, que se basaba en la religión, la unión y la independencia. Mientras tanto, en España envían a Juan O'Donoghue, que llegó a Veracruz cuando el Plan de Iguala era conocido en gran parte del virreinato, por lo que consideró que la independencia era inevitable, por lo que Iturbide y O'Donoghue firmaron los tratados de Córdoba, que reconocían la independencia de México, y las tropas españolas se retirarían de la Ciudad de México. Finalmente, la Guerra de Independencia de México terminó el 27 de septiembre de 1821, cuando el ejército trigarante entró a la Ciudad de México. Esta guerra duró 11 años y no fue sino hasta 1821, cuando se logró derrotar a los españoles y México se convirtió en un país independiente. De este modo se terminó con la esclavitud. Y desde entonces el pueblo se une todos los 15 de septiembre
para recordar aquel primer grito de don Miguel Hidalgo, celebrar la independencia y gritar con orgullo ¡Viva México! Y colorín colorado, una parte de esta historia ha terminado. Y ahora vamos a enviar unos saludos a nuestros amigos infinitos que nos siguen y ven nuestros cuentos. Saludos a Francisco Gutiérrez, Ana Isabel Colchero, que ve nuestros cuentos desde Michoacán. ¿Te gustaría que te enviemos un saludo desde nuestros cuentos? Déjanos un comentario en nuestras redes sociales. Facebook, Cuentos Infinitos. Instagram, @cuentos_infinitos. TikTok, @cuentos_infinitos. Y escríbenos, ¿a quién te gustaría que le enviemos saludos? Y cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas? Gracias por ver este cuento. Te esperamos en nuestra próxima aventura llena de magia e imaginación. Cuentos infinitos. Si te gustó este cuento, compártelo, regálanos un like y suscríbete. ¡Hasta la próxima! Sigue disfrutando de nuestros cuentos. El natalicio de Benito Juárez. Hola mis amigos infinitos. El día de hoy les vamos a contar la historia del natalicio de Benito Juárez, que se celebra el 21 de marzo. ¿Quieres saber quién fue Benito Juárez? ¿Y por qué es un personaje muy importante en la historia de México? Ponte cómodo, que aquí te contamos su historia. Benito Juárez es una de las principales figuras en la historia de México. Los mexicanos lo recuerdan con gran cariño y respeto por su origen humilde, por las leyes que expidió como presidente de México y por el ejemplo de dignidad que le dio al mundo al enfrentar la invasión francesa, y fue conocido como Benemérito de las Américas. Su nombre completo es Benito Pablo Juárez García. Había una vez en un pueblito de Oaxaca llamado San Pablo Guelatao. ¿Te gustaría que te enviemos un saludo desde uno de nuestros cuentos? Escríbenos en el link que aparece abajo en la descripción.